Pues en esta mañana vamos a entrar y regresar para atrás a nuestras enseñanzas. Concluyo, ¿verdad?, con los anuncios y también con este comentario que di concerniendo estas familiares que tenemos mi esposa y yo. Y le damos gracias a Dios por esto, que podemos escudriñar las Escrituras. Cuando vemos todo el cielo y la tierra, la creación, sabemos que hay un Creador. Pero ¿cómo iba este Creador salvarnos de nuestros pecados? Este Creador que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Después del pecado de Adán, este Creador que creó todo lo visto, que nos hizo conforme a su imagen, era espíritu eterno y poderoso, que sobrepasa nuestro entendimiento. Un espíritu no podemos verlo. Nadie puede ver un espíritu. Un espíritu es como el oxígeno, es como el aire, no se ve, no se puede distinguir. Y este es Dios, es un espíritu. ¿Cómo iba ese espíritu a comunicarse? Lo invisible, que es el espíritu de Dios, con lo visible, que somos nosotros. Lo eterno, con lo mortal, que somos nosotros. Si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que estar en su presencia significa morir, hermanos. Decir que sentimos la presencia de Dios es decir, ya no estamos aquí, nos mata. Cuando Moisés quiso ver la gloria del Señor, no la pudo ver porque si la hubiera visto, hubiera muerto. Nadie está capaz de sentir la presencia de Dios. Nadie. La Biblia nos enseña que nadie fue capaz de ver la presencia de Dios y vivir. ¿Cómo iba este espíritu poder comunicarse con nosotros, el poderoso, el omnipotente, con lo débil y frágil y lo temporal que somos nosotros? ¿Cómo? Tuvo que venir este espíritu al mundo y ser de nuestra semejanza para que pudiera comunicarse con nosotros. Se hizo carne cuando después hizo sombra a la Virgen, la que Dios escogió, esta Virgen que Dios escogió. Este es, hermanos, cuando nosotros vemos este caso aquí, vamos a hablar hoy en esta mañana del significado del kenosis, el kenosis, que significa cuando el Señor se despojó. Aquí esto lo hallamos en Filipenses 2:7, no necesitan ir ahí, pero nomás voy a leerlo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre. Este es el kenosis que nosotros le llamamos, cuando se despojó de su gloria y vino aquí a ser hombre. También podemos ver esto también en la encarnación. Vamos a estar hablando del kenosis, cuando se despojó, y después cuando se despojó, se encarnó, la encarnación del Hijo eterno de Dios, para venir a ser hombre, asumir, quiero usar esa palabra, asumir un cuerpo. Se despojó y tomar otro cuerpo, tomar el cuerpo temporal por un tiempo, se despojó de ser Dios. Hay dos propósitos que yo voy a escribir, podemos ver muchos propósitos, pero uno de los propósitos fue para salvarnos y revelarnos al Padre eterno. No nos iba a poder revelar a Dios en su espíritu, porque como les dije, y lo vuelvo a decir otra vez, el que vea la gloria de Dios iba a morir. Por eso nadie pudo ver a Dios. Esta es la creencia que nos deja la Biblia, que nadie puede ver a Dios, ni nadie puede sentir en total la presencia de Dios sin morir. El que siente la presencia de Dios muere ahí en ese instante. Muere ahí a ese instante. El propósito fue para salvarnos y revelarnos al Padre en carne, porque cuando Cristo Jesús vino en carne, pudo reflejar al Padre sin matarnos, porque pudimos verlo como humano. Mas si hubiera sido en el Espíritu, nos hubiera matado, nos hubiera consumido, no hubiéramos durado, hubiera destruido a todo judío que se hubiera acercado a Él cuando hubiera venido en Espíritu. Toda esa potencia tuvo que ser despojada para poder venir aquí a ser hombre como usted y yo y poder tener 12 discípulos que no iban a morir
cuando estuvieran con Él en sus enseñanzas. Ese es uno de los propósitos, de salvarnos y revelarnos al Padre. El segundo propósito también yo veo, fue también, hermanos, que es muy importante, fue para cumplir y también para representar a Adán. Él fue llamado, el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán. Él vino a reparar lo que Adán había hecho en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesucristo vino a representar ese primer Adán que fue llamado Jesucristo el segundo Adán. Esto lo vemos aquí, allí también Él está representando también a la mujer, porque la mujer, la Biblia nos enseña, nos da a entender de que la mujer vino del hombre. El primer hombre fue el varón y la mujer surgió del hombre. Esto es lo que la Biblia nos enseña y debemos de siempre nunca olvidar eso, porque así vamos a poder entender que en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, ahí se representa al hombre y a la mujer en el principio. Aquí vemos nosotros una representación física que el Espíritu de Dios, su grandeza, su poder, no iba a poder morir, no puede morir porque ese Espíritu no iba a poder morir porque no se podía clavar, no se iba a poder sacrificar. Ese Espíritu es absurdo, es una tontería pensar matar a Dios, no se puede. Pero en carne, cuando Él vino en carne y representó Jesucristo a Dios, sí se pudo. Y ahí, Señor, ahí es donde nosotros vemos que nos representa a nosotros el Señor, ahí nos representa a nosotros en la cruz, cuando Él tomó todo el castigo que se reflejó en la cruz. Él fue hasta el abismo, al infierno en la cruz. No fue al abismo donde estaba Satanás, pero fue al infierno en el sentido de que sufrió como un infierno en la cruz. Allí estuvo Él colgado, no es que bajó a los abismos, bajó del cielo, vino abajo, fue a la cruz cuando murió en la cruz, allí es donde Él padeció el infierno, sufriendo en la cruz, en agonía, para salvar a los que iban a ser escogidos. Esta es una teología, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que Él vino a salvar a los suyos y vino a darnos fe por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En la encarnación experimentó lo que somos como humanos. ¿Y por qué voy a hablar de esto yo? Porque cuando veamos aquí en Juan, capítulo 4, 6, se va a dar el lugar para poder hablar esto del kenosis y también de la encarnación. Cuando vamos a ir ahora, vamos a Juan, al capítulo 4, y vamos a ponernos en pie, los hermanos que estamos aquí hoy en esta mañana, y vamos a leer aquí en el versículo 1 al 6, y luego les voy a pedir que también, si pueden, también ir a Filipenses al capítulo 2, versículo 1 al 8. Filipenses 2, versículo 1 al 8. Y ahí nomás pongan su dedo, pero regresan para atrás a Juan. Y ahí vamos a ir a Juan, al capítulo 4, 1 al 6. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra salvación, este es Cristo, el que tenemos que tener en nuestras vidas, en nuestros corazones. El que fue encarnado, el Dios. Él no pudo salvarnos si no hubiera sido Dios. No iba a poder tener ningún efecto el sacrificio si hubiera sido hecho en espíritu. Tuvo que ser hecho en carne. Y el Señor fue, hermanos, el único que pudo cumplir esto. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y aquí está el versículo 6, donde vamos a estar enfocándonos hoy. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora vamos a Filipenses, al capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Quería nomás leer el 8, pero mejor sería leerlo del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En el capítulo 4, versículo 1 al 6, estábamos dándonos cuenta la vez pasada, ¿verdad? Su señorío, el bautismo, que también es algo de alta crítica, que a veces muchas iglesias aún que se dicen ser cristianas, tienen su diferente opinión en cómo ver el bautismo y aún hasta su señorío. Aún hasta se han levantado algunas sectas creer de que Jesucristo no es Dios, y aún hasta han fabricado sus propias Biblias para testificar esto y andan por todo el mundo, si lo podemos decir así, llevando un falso evangelio. Pero aquí nos estábamos dando cuenta también en el versículo 6, y hoy este domingo nos fijamos bien de que aquí es el contraste. Este es el contraste que vamos a ver en el hecho de que cuando vamos al capítulo 1 de Juan, nos vamos ahí al capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego después dice, más después, en el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y ahí voy a parar. Y luego cuando vamos al capítulo 4, versículo 6, nos damos cuenta de su humanidad, el kenosis, donde Él se despojó, su encarnación. Porque podemos ver aquí en el versículo 6, usted cuando lee va a ver aquí, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, aquí es donde vemos a Dios en Cristo cansado. Lo vemos cerca del pozo, no porque quiso estar ahí sentado cerca del pozo, sino que estuvo ahí en el pozo esperando de que alguien sacara agua para que Él pudiera tomar. Esta fue la humanidad del Señor. Y no debemos de tener miedo de estudiar su humanidad, porque en su humanidad, entre más humano fue, sin pecado, nos está representando a nosotros. No hay poder ni efecto en la cruz si no hubiera sido humano. Si Él hubiera sido un superhumano, no hubiera habido ningún efecto, porque no iba a ser igual que nosotros, iba a haber una ventaja. Si Él hubiera sido crucificado, con esa ventaja de ser superhombre, pudiéramos nosotros decir, bueno, pues Él fue Dios, por eso Él pudo resistir los clavos y los azotes y los golpes, y pudo también resistir todo lo que vino, y quizás a lo mejor ni murió. Esto antes en la iglesia primitiva era algo muy, hermanos, controversial, ¿verdad? Entre ellos por la falta del estudio. Esto a través de los siglos hemos llegado nosotros a ver. Esto no fue algo que yo descubrí, sino esto es algo que nuestros antepasados nos han dejado de un buen estudio en la Biblia, para que la iglesia se pueda centrar en la humanidad de Cristo también y no tener temor de hablar de su humanidad. Hay muchas iglesias que temen hablar de su humanidad, quizás porque hay una ignorancia. Pero hoy en esta mañana nosotros aquí en esta iglesia vamos a aprender lo que es la humanidad del Señor y no temerla, aún viéndola, y podernos nosotros ver ahí también nosotros cuando Él vaya a la cruz por nosotros. No fue un superhombre, su carne no fue algo que fue de Dios, fue humano como nosotros. Y aquí podemos ver en el versículo 6 que dice, estaba cansado. Y también estuvo cerca del pozo de Jacob porque tenía sed. Así como usted y hoy
Y yo nos levantamos hoy en la mañana, yo me levanté hoy en la mañana con mucha sed, me levanto y me tomo 2, 3 vasos antes de empezar mi día y ya después mi cuerpo empieza a sentir un descanso, ¿verdad? De esa sed, empiezo a sentir un descanso y empieza esa agua a nutrir mi cuerpo. Así fue el Señor como Dios, porque vamos a ver después en Juan que va a hacer milagros, lo hemos visto en el segundo capítulo y en el tercer capítulo también vimos que fue exaltado como Dios y fue visto como Dios, pero aquí en el versículo 6 vemos su humanidad, vemos que aquí el Maestro, el Señor, nuestro Salvador, se cansó porque fue humano, sintió el cansancio como usted y yo lo sentimos cada día. A veces llega cierta hora y todos necesitamos un levante. Necesitamos tomarnos una tacita de café para ayudarnos entre el día, para despertar nuestros sentidos. Bueno, pues ese cansancio que usted siente, Él lo sintió también. Él sintió ese mismo cansancio que usted sintió. Y es muy interesante cuando yo veo la Biblia también, porque veo que Él se cansó más que ni los discípulos. Porque vemos que Él se quedó y los discípulos siguieron todavía para ir a buscar comida. Nadie se quedó con Él. Los que lo seguían fueron a buscar comida, fueron a comprar comida, fueron a comprar y traer comida para atrás. El Señor se quedó. El Señor no se hizo superhombre. El Señor no se hizo, yo lo puedo, yo voy a ir con ustedes, yo soy Dios. Fíjense bien en esto, en el texto. Porque el texto no nos enseña aquí un hombre superhombre que se cree que Él es Dios y que Él tiene más fuerzas que todos. Él fue humano y Él fue sincero. Esta es la sinceridad del hombre. Ser insincero sería que Él hubiera dicho yo puedo y no puede. Eso sería ser insincero, pero el Señor vemos su integridad y su sinceridad, que no fue pecado sentirse cansado, no fue pecado tener sed siendo Dios. Se humilló, se hizo siervo. Pudiera haberse Él fácilmente dicho yo soy Dios, ¿cómo voy a mostrarles a estos que creen en mí que yo tengo sed y que estoy cansado? Sería bien de un líder demostrar su poder y demostrar su unción, y más que todo Jesús. A veces yo me veo en mis casos, a veces ustedes me pueden ganar en ciertas cosas, en correr, en leer. Quizás todos ustedes son más inteligentes quizás que yo y tienen mejor memoria que yo, pero eso no significa nada, porque aquí nos damos cuenta que el Señor, siendo Dios, se cansó. Y siendo Dios, tuvo sed. Es una falsedad entonces predicar y decir otra cosa contrario a lo que dicen las Escrituras, porque entonces nosotros estamos transgiversando la palabra. Aquí estamos dándonos cuenta de que no es un testimonio que dice se cansó y tuvo sed y empezó a seguirle, sino que nos demuestra lo que aconteció. Esto es lo que se acuerda Juan. Según San Juan, el apóstol, esto es lo que vino a memoria de que el Señor estuvo cansado y que tuvo sed y que esperó que alguien viniera para darle agua. Este es el kenosis, el kenosis. El kenosis es se despojó de Dios y vino a encarnarse, a la encarnación. Aquí es donde vemos nosotros que Dios se vino a encarnar. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo vemos nosotros aquí en el versículo 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, hacía calor. La hora sexta era el mediodía. Salimos de aquí de la iglesia a la 1, está caliente el calor, y más cuando hace verano. Está caliente afuera, deseamos un trago de agua, deseamos tomarnos una soda con mucho hielo y deseamos salir y salirnos a una sombra. Así el Señor, como humanos, eso es lo que vamos a sentir. Un espíritu no va a sentir esto. Dios espíritu no va a sentir sed. Dios espíritu no conoce el cansancio. Dios espíritu no conoce el hambre. Por eso Él vino a hacerse hombre para conocer su creación. Él hizo todo lo que vemos, el cielo, la tierra, todo lo hizo, todo se da, hermano, testimonio de que hay un creador, todo tiene su firma, como dijo una vez un predicador, todo exalta a Dios, todo exclama de que hay un Dios, nomás que el hombre está ciego. El hombre está ciego espiritualmente, no ve esto, lo único que ve es su pobre temporal vida.
Lo que el hombre solamente ve es lo mío, los suyos, es todo lo que el hombre ve en su estado de pecado. Por eso sabemos que el hombre está en pecado, porque eso es pecado. El egoísmo es pecado, de ver nomás lo mío y no ver el interés en los demás. Dios es el que da el interés a los demás. Dios, cuando nos salva, da el interés y despierta el amor en nosotros que no teníamos antes. El mundo refleja un amor falso, temporal, con condiciones. Dios es incondicional, es eterno. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Cambiamos en muchas maneras de pensar, de doctrina. Cambiamos a veces hasta nuestras filosofías. Filosofías cambian nuestra manera de vernos, de vestirnos. Todo va en cambio. Pero Dios es el mismo. Jesús se sentó cerca al pozo, este lugar histórico donde Jacob y sus hijos y también donde sus ganados habían bebido agua. Jesús llegó a esa hora sexta, al mediodía, llegó allí, tenía sed y estaba cansado como humano, se sentó y esperó que alguien llegara a darle agua. Pero esto no le quita a él ninguno de los atributos que él vamos a ver más después. Nomás que vamos a enfocarnos un poco que él fue humano también. Y no nos debe de dar miedo, y más en estos tiempos, de querer espiritualizar a Jesucristo como Dios y no ver las cosas que él hizo como humano. Este es el contraste de Cristo conforme a Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, y el verbo era Dios. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, si usted quiere apuntar estas escrituras, si usted está interesado, puede ver el poder de Dios en Primera de Crónicas 29:12. En tu mano está la fuerza y el poder. Y la pregunta puede surgir, pues, ¿dónde estuvo aquí si Dios estaba en Cristo? Primera de Crónicas 29:12. Segunda de Crónicas 25:8, otra vez. En Dios está el poder. Este es el poder creativo de Dios, del omnipotente, del todopoderoso, que creó al hombre conforme a su imagen, pero que el hombre se ha olvidado de Dios y le ha dado sus espaldas a Dios hoy en estos días. El hombre le ha dado la cara a la tecnología y al modernismo y a todo lo que el mundo ofrece. Pero a Dios le ha dado sus espaldas. Pero esto todo está bien, porque esto tiene sentido de que el hombre no puede acercarse a Dios si Dios no lo llama. Entonces la salvación está de que Dios esté en su voluntad de llamar al hombre a su presencia, si no el hombre se queda afuera. Estaba yo la vez pasada oyendo y escuchando esto de que muchos de nosotros vivimos cerca de un cementerio donde hay muchos muertos. Los muertos no tienen vida, no oyen, no escuchan, no ven, no leen, nada saben al menos de que tengan vida. Cuando alguien vive en un cementerio no hay preocupación de que nadie le haga daño, porque están muertos espiritualmente y físicos también, muertos. Nadie teme ir al panteón, al campo santo, porque allí están muertos todos los que están ahí tendidos. Así nosotros podemos ver el mundo. El mundo sin el Señor está muerto, sin Cristo. Cristo es la única esperanza que el hombre tiene. No hay otra esperanza en otro hombre. Esto es lo que la iglesia debe de predicar. Hoy tenemos una grande confusión. Hoy en estos días todos le oran a Dios y todos Dios los escucha. Eso es una mentira. Dios no escucha pecadores. Dios escucha solamente los que están en Cristo. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. De que Dios te escuche. De que Dios tenga compasión de ti. Es un privilegio de que Dios haga lo que tú le pides conforme a su voluntad. No hay privilegio en un Dios barato, corriente, que tú puedas decir, bueno, todos lo escuchan, Él acude a toda necesidad. No, este Dios es santo, amados. Dios es santo. Tenemos que tener reverencia a Dios. Dios no es uno que anda corriendo aquí, corriendo acá. Dios es paciente, aún hasta el Hijo fue paciente. Cuando Lázaro estaba ya a punto de morir, se dijo, Señor, se muere Lázaro. El Señor no se preocupó, déjenlo, Él está descansando, dijo Jesús. Después le trajeron noticia al Señor, le dijeron, Señor, Lázaro ha muerto. Entonces el Señor fue donde estuvo Lázaro. Nos demuestra el Señor, el Padre, así es el Padre, todo está en sus manos. Nos debe de dar paz y tranquilidad a todos. Y no desesperarnos como Marta se desesperó. Job
26:12 dice, Él agita el mar. Nadie aquí en esta iglesia, nadie en el mundo puede agitar el mar. Nadie. Es imposible. Nadie puede. Podemos agitar un vaso de agua. Podemos quizás agitar una piscina. Quizás podemos agitar un tanque de agua de no sé cuántos millones de galones. Pero el mar, imposible. Solo Dios puede agitar el mar. Solo Dios agita el mar y con su poder quita de agitarse el mar, porque Dios es el único que tiene poder para agitar el mar. Estas es las cosas que el hombre no ve cuando está ciego y sordo. Que Dios es el que agita el mar. Dios tiene poder. Él crió los cielos y la tierra. El sol brilla porque es la voluntad de Dios. El Dios nos ha dado oxígeno porque es voluntad de Dios. El hombre se ha olvidado de Dios y piensa que ahora sencillamente con sus logros él piensa querer vivir. A veces puede ser muy tarde. Salmo 62:11 dice, de Dios es el poder. Dios es el que le ha dado al hombre poder. Si Dios no nos da el poder y la capacidad, no vamos a poder hacerlo. Aquí es donde vemos la soberanía de Dios. Dios le da poder a que haya buenos presidentes, malos presidentes. Dios nos tuvo misericordia en que nos dio este presidente a nosotros, porque si nos hubiera dado otro presidente quizás diferente, hubieran sido las cosas quizás peores. Y ese es el castigo de Dios cuando Dios permite que la persona se desvía y se pierda en sus pecados. Ese es el juicio de Dios. No vayamos a ver un juicio que van a caer las estrellas y la luna sobre esa persona. No vaya a pensar usted que la persona se va a enfermar. No, sencillamente con que Dios te deje hacer lo que tú haces, con eso te vas a perder. Por eso yo tiemblo cuando Dios permite que se hagan ciertas cosas que tienen que ver con la carne. Tenemos que temblar porque Dios cuida a los que son suyos. Hoy en día, los hermanos no nos atrevemos a predicar eso porque se nos van a vaciar las iglesias. Yo no tengo ninguna preocupación por eso, pero hay algunos que están muy preocupados. Pero algunos tienen mucha preocupación y por eso no lo dicen. Para ser pastor y para ser predicador y para ser maestro, hermano, se te requiere valor porque va a haber puntos difíciles que se van a tener que hablar. Puntos difíciles. Aquí vamos a ver la parte humana de Cristo. Juan 4:6 dice Jesús, cansado del camino. Este es el Dios todopoderoso en humano. Esto no es más que el acto de humillación que siendo Dios se hizo hombre de carne y sangre. Juan 1:14 en el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí es donde vemos lo que puede ir en acuerdo con Juan 4:6, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros el verbo, el logos. Él es el que habitó entre nosotros. El logos es el pensamiento, la palabra, el verbo que salió de Dios para criar todo lo que vemos nosotros aquí. Es Dios mismo. Fue el que estuvo con Dios, estaba con Dios. No hay origen en Dios. Nosotros no podemos nunca poder entender esto, ni nunca lo vamos a poder entender, ni cuando estemos en la eternidad vamos a poder entender su grandeza, porque Dios es grande, es omnipotente, es poderoso. Y lo que hubo en Dios mismo, como lo describe Juan, lo da igual a su personaje. Vino con él. Mi voz es mía, mi vista es mía, mis gustos son míos. Con ellos yo nací. Yo soy Frank. Este es lo que nació conmigo. No vino después, no vino antes, no fue una creación mía, sino es lo que vino conmigo. Así el verbo estaba con Dios, era Dios. No fue una creación como algunos lo dicen, porque estaba con Dios aún antes del principio cuando todo fue criado. Este es el logos, el verbo que vino. Habitó entre nosotros el verbo hecho carne. Fíjese la grandeza de Dios, omnipotente, poderoso Dios, venir aquí y hacerse un humano como nosotros. No hubo otra, porque no iba a poder comunicarse con usted y conmigo en su poder y en su presencia. Imposible. Por eso hemos diluido tanto la presencia de Dios, ya que todos sienten la presencia de Dios con una simple emoción. Eso no es, hermano, estamos hablando de Dios, de la grandeza de Dios, de su potencia, donde nosotros vemos que si estamos delante de Dios seremos destruidos.
Esos no son ni sabores de Dios, porque lo que vio Moisés, cuando él tuvo que nomás ver la pura espalda, si podemos decirlo así, de Dios, se dice que no pudo ni verlo. No pudo ni verlo porque hubiera muerto él. Esto es lo que vemos hoy en estos días, cómo diluimos la presencia de Dios y la comparamos con una emoción, con un saltito, con un grito, con un gozo. Esto es lo que estamos diluyendo hoy en día y no tenemos reverencia a las cosas de Dios, y aún nosotros en nuestras iglesias estamos diluyendo estas cosas. Y estamos viendo esto que está en la Biblia. Cuando leemos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nos revela quién es Dios. Dios nadie lo pudo ver. Me lleva esto a memoria cuando ese hombre quiso sostener el arca y ese hombre quiso tocar el arca. ¿Cómo puede decir el carismático, el pentecostés, yo siento la presencia de Dios sin que Dios lo mate? Dios lo mata, hermano. Al momento que nosotros sentimos la presencia de Dios, nos mata a Dios en su totalidad, en su grandeza. Lo que vamos a experimentar nosotros sería algo sobrenatural. Sería algo omnipotente, poderoso, la presencia divina que viene de Dios. Cuando este hombre quiso tocar el arca, fijémonos bien en lo que dicen las Escrituras. Tocó el arca y ahí quedó el hombre, quedó muerto. Al momento que el Señor brilló en ese monte, brilló en su gloria y estuvo con Moisés y Elías, estos hombres no pudieron ni reconocerlo, su vestimento, cómo fue tan glorioso. Este es el quinosis, el despojamiento del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo eterno de Dios, para venir a ser hombre, Jesús de Nazaret, donde fue criado. No queremos quitarle a Jesús nada de su gloria. No queremos quitar el temor que le debemos de tener a Jesucristo como Dios, como hoy en día lo ha diluido la iglesia, lo ha diluido, predicadores de montones lo han diluido por temor, y ya no se predica el temor que le debemos de tener al Señor. El temor que se le debe de tener a este poderoso Dios. Esto es lo que ha olvidado el hombre, de olvidarse de tener respeto a Dios, su Creador. Ese es el quinosis, el despojamiento del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo eterno de Dios. Este es Jesucristo, que se identifica plenamente con el género humano, conforme lo describe Pablo. Aquí nos damos cuenta, la encarnación es el propósito, vino para revelarnos al Padre. Jesucristo nunca hubiera podido haber venido, el Verbo nunca hubiera podido haber venido del cielo en espíritu y vernos revelado a su Padre si no hubiera sido en la carne. Por eso Él le dijo a sus discípulos, el que me ve a mí, ve al Padre. El que ve al Padre, me ve a mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acuérdense bien, otra vez lo vuelvo a repetir. El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve al Padre, ve a mí. Esto es lo que las iglesias están perdiendo en el egoísmo, en el carnalismo. Ser carnales. En la encarnación pudo venir para cumplir con lo que nosotros no íbamos a poder cumplir. Él vino a representarnos. Aunque miles y miles y miles habían muerto en la cruz y fueron empalados en un palo para morir en la cruz como cristianos, ninguno pudo salvarnos porque no eran hijos de Dios. Pero cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ese fue el Hijo unigénito de Dios que vino a morir con ese plan para salvar a la raza humana. En Cristo hay salvación suficiente para todo pecador, no importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tan grave sea el pecado, hay poder en el Señor para redención para cualquier alma. No hay duda de que Dios puede salvar a cualquier pecador. Pero acordémonos bien, y aquí es donde caemos a rodillas, aquí es donde caemos en oración, aquí es donde caemos en el sentido de que es menester que oremos y le pidamos que Dios tenga misericordia de nuestras familias. No tiene sentido en decir que Dios ama a todos y que les viene la salvación. ¿Para qué orar? ¿Para qué clamar a Dios? ¿Para qué tenerle reverencia? Si este Dios fácilmente ama a todos, ya no más queda de que Él lo haga. No, esto nos llama a nosotros a tener reverencia, a ver con cuidado estas cosas, el temor y la seriedad de la muerte y de la vida, como en este caso que pasó hoy en esta semana. En la encarnación pudo experimentar y comprender nuestra humanidad como Dios en un cuerpo de carne y sangre. Este es el quinosis, esta es la encarnación.
el quinosis, la encarnación. En la encarnación es como solo iba a poder morir. Acuérdense bien, no iba a poder Dios morir en espíritu. Dios no iba a poder morir en espíritu, solamente en carne. En carne iba a morir y murió. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió totalmente en la cruz. Cuando lo bajaron de esa cruz estaba muerto. Ahí estaba Dios hombre muerto en la cruz, como un cordero inmolado por usted y por mí. Lo que quedaba después era de que Él viviera para identificarse como Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, entre los muertos, entonces esto nomás es un gran cuento. Pero si Cristo resucitó, cuidado, porque esto es verdad. En la encarnación es como solo iba a poder morir por nosotros en la carne, se iba a poder solamente. Nadie, un espíritu no puedes matar, y más el de Dios. No lo puedes matar. Es omnipotente, es poderoso, es omnipresente. No puedes, nadie, no puedes contenerlo. Por eso la Biblia dice también, Dios no lo podemos hacerle un templo donde Él habite. Dios no habita en templos como los paganos lo piensan. Esa es una forma paganista también que la iglesia tiene, creer que Dios habita en un templo de edificio. Ese es paganismo. Los paganos creían eso en sus templos, de que las deidades ahí dormían, ahí vivían, eran sus hogares, y ellos iban a los templos, se acercaban y llevaban los sacrificios, los de Grecia, llevaban sus sacrificios a estas dioses, a estas diosas, y llevaban ahí sus sacrificios como el romanismo, lo mismo, el mismo paganismo. Y ellos creen que ahí está Dios. Esa es la ignorancia del hombre. Pero la Biblia nos enseña que Dios no habita en templos. Él habita en nosotros, la iglesia, en nuestros cuerpos. La Biblia dice ya después, Pablo describe que el cuerpo del hombre es el templo, el tabernáculo, donde habita la presencia del Señor. En la encarnación es como solo iba a poder morir por nosotros en la carne, se iba a poder. Solamente en la encarnación. Este es, como estaba diciendo otra vez, la palabra que se usa para esto. Esto se llama quinosis. Esto se lo puede llevar usted al trabajo mañana. Puede estudiarlo mañana. Vaya, búsquelo en el diccionario si usted quiere. El kenosis, donde se despojó el Señor, que aconteció en el cuerpo de Jesucristo, la encarnación del Verbo que fue hecha carne para salvarnos. Este es el kenosis del Verbo que era Dios, que estuvo en la creación, que fue activo en la creación. Una cosa que yo quise hacer aquí en este estudio es ver lo contrario. Si el Verbo no hubiera venido, ¿qué tal si hicimos el Verbo no hubiera llegado? Todavía estamos esperando que venga el Mesías, como se suponen los judíos. Todavía no ha llegado para nosotros este Mesías. ¿Qué entonces dónde estamos? Una de las cosas que íbamos a quedar es que todos nosotros los gentiles, aquí vemos todas las razas fuera de los judíos, íbamos a quedar fuera. Nadie es salvo, solamente esa raza. Todavía el pacto antiguo queda igual, y nosotros los que estamos fuera, si el Verbo no hubiera venido, quedamos nosotros excluidos de todas las bendiciones, porque no había venido todavía el Verbo en carne. Ojalá que me puedan entender, que me explico. No iba a poder cumplir lo que nosotros no íbamos a poder cumplir. El pacto, el sacrificio, la muerte en la cruz, el derramamiento de sangre, nadie hubiera sido perdonado si Cristo Jesús no hubiera venido. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dijo Pablo. No hay nadie que busca a Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces todos estamos destituidos si este hubiera sido el caso de que Cristo Jesús no es el que vino a salvarnos. Si no hubiera venido a salvarnos, no hay salvación para nadie.
No hay sacrificio que pueda representarlo a usted en la cruz o que pueda pagar sus pecados. Dice la Biblia que tuvo que haber remisión de sangre, o sea, alguien tuvo que morir que Dios iba a escoger y que Él escogió, que fue su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, el que Dios le da poder para creer, no es el que tiene el poder de creer, es el que Dios le da el poder para creer. El Evangelio, el que Dios le abre la vista para verlo. No es culpa del hombre. Si el hombre no cree, es porque no puede creer, es su naturaleza. Sin Dios nadie puede ser salvo. Queda de que Dios nos dé esta especial revelación y fe que viene divina de Dios, que Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que predestina, Dios es el que, hermano, llena de su espíritu. Todo viene de Dios, hasta la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe misma. Yo no nací con esta fe, ni usted tampoco creo que nació con esta fe. No estuvimos interesados en Dios hasta que un día Dios le plació en su bendita voluntad de salvarnos. Fue Dios el que nos salvó. Fue en su plan de salvarnos. Y le damos gracias a Dios que fue Dios. No fuimos nosotros. No iba a poder relacionarse con nosotros. Esa es otra cosa si el verbo no hubiera venido. Imposible. ¿Cómo íbamos a relacionarnos nosotros con un espíritu? Imposible. No íbamos a poder. De por sí nosotros dudamos. Imagínense creer que un espíritu vino y nos está enseñando estas cosas. Si no hubiera venido Cristo, si no hubiera venido el Espíritu Santo, si no se hubiera cumplido todo lo que se está cumpliendo, amados. Lo que estamos nosotros creyendo en Jesucristo tiene testimonio desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, y estamos nosotros basándonos en lo que dice Génesis 3:15 hasta que termina el Antiguo Testamento en Malaquías. Nosotros nos damos cuenta de esto y nos fijamos bien que los profetas y los salmos y aún hasta la ley habla de un Mesías que iba a venir. No estamos nosotros solamente suponiendo como el mundo piensa, no es solamente estamos adivinando estas cosas, sino que estas cosas están desde Génesis hasta Malaquías demostrándonos nosotros el advenimiento del Mesías cuando Él iba a venir, y el cumplimiento y la totalidad se da cuenta en el Evangelio, en los 4 Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vemos la revelación de Pablo donde nos confirma estas cosas. Nosotros no solamente creemos esto, Jesús nació donde tuvo que nacer, hizo lo que tuvo que hacer, enseñó como tuvo que enseñar, murió en la cruz como se dijo y resucitó como se dijo también en uno de los salmos. Venció a Satanás, aunque Satanás en lo que él pudo, se hizo lo que se hizo para llevarlo a la cruz, pero todo era en plan de Dios, y así es con nosotros. Parece que oí hoy en la mañana algo del diablo, de que el diablo hizo algo, no sé qué es. El diablo se enoja si Dios lo permite. El diablo no salta si Dios no lo permite. El día que el diablo salta, brinca, ataca, hace lo que él hace con su vida, no le digo que, hermano, lo tome muy ligero, pero si usted es hijo de Dios, y aún hasta si no es hijo de Dios, Dios permite que eso acontezca para su honra y su gloria. Dios permite que Satanás entre y haga lo que él va a hacer para mostrarnos algo a nosotros. Usted dice, ¿qué es? Bueno, eso nos lo deja de tarea para que nosotros estudiemos y aprendamos más de lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios nos prueba por medio de Satanás para enseñarnos quiénes somos nosotros, y Él recibe la gloria al final. Esto se va a tener que repetir, yo creo, varios tiempos, pero normalmente hay muchas iglesias que empiezan a reprender espíritus, empiezan a reprender a Satanás, empiezan a hacer tantas cosas, actúan como que si no tienen a Dios. Muchas de estas iglesias carismáticas andan poniéndose a reprender a Satanás, a querer actuar sentido, a querer ver malos espíritus en todos, y empiezan a reprender a todo mundo. Tenemos que ver lo que dicen las Escrituras, amados hermanos. Ese es un movimiento que vino después, que quiso venir a traer esta clase de doctrina. Sí, el Señor nos demuestra que hay un demonio. Sí, el Señor nos demuestra que Él tiene poder sobre el demonio. Pero también el Señor nos demuestra que Él es soberano y que el diablo no tiene poder sobre nada, si Dios no lo permite. Él le pidió permiso a Job, le pidió permiso a Dios. El diablo le pidió permiso a Dios
Cuando iba a tocar a Job, le dijo, si me concedes, si me permites, el Señor se lo permitió y fue algo que iba a probar. ¿Y qué pasó al final de la historia? Dios fue glorificado. Pero el Satanás nunca hizo nada fuera del permiso de Dios. Por eso esto, cuando yo lo veo muchas veces en las iglesias, me da tristeza, amados, de cuánto nos hemos alejado de la palabra del Señor, que no la escudriñamos la Biblia, que no nos congregamos como debemos de congregarnos, y la culpa no es de nadie, sino nuestra, porque debemos de saber estas cosas de lo que nos enseña la palabra del Señor. El día de mañana, cuando venga Satanás a querer hacerle algo en su vida, no se preocupe, Dios sabe lo que está haciendo. Confíe en el Señor, confíe en el Señor. Confiemos en el Señor. Él es el que va a hacer la obra. En el Kenosis nos damos cuenta que esto fue plan de Dios. En Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos damos cuenta que Él vino para hacerse hombre, para venir a relacionarse después con nosotros como humano y comer, tener sed, sentir cansancio y después tener que ir a la cruz para representarlo a usted y a mí en la cruz del Calvario. Jesús se compadece de los suyos. Jesús se compadece de los suyos. Jesús fue tentado, mas no pecó. Esto es algo muy extraordinario cuando vemos nosotros que Jesús, aunque vino como hombre, carne y sangre, pero Él no tuvo pecado. He oído también algunas veces de que cuando el Señor fue tentado, nuestras tentaciones por normal surgen por dentro. Son las concupiscencias por dentro, las pasiones que hay, que batallan entre nosotros. Hay una lucha en nosotros. Bueno, cuando nosotros hablamos de Jesús, se ha dicho, ¿verdad?, que las luchas no fueron internas, fueron externas. O sea, de afuera lo atacaron a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue sin pecado, sin mancha, sin tacha. Nosotros somos tentados porque surge de nuestra carne pecaminosa, pero Él, como no pecó, no hubo pecado en Él, fue santo, fue un cordero inmaculado, fue santo, es el Salvador y Él fue el único, como Dios, si lo podemos decir así, como Dios vivió en santidad. Santo, no se puede. La santidad de Dios es algo muy especial que nunca debemos de quitarlo. Por eso nosotros tenemos reverencia, las iglesias deben de tener reverencia cuando vamos a la iglesia. Esto es algo que nos hemos olvidado y que necesitamos enseñarles a nuestras juventudes, a nuestros niños a tener reverencia en la iglesia, a comportarse bien en los momentos que estamos en la iglesia, cómo sentarnos, cómo actuar, cómo adorar, cómo tener ese cuidado. Igual como si estuviéramos en una corte de ley, cuando vamos a una corte delante de un juez, todos están en silencio y escuchando lo que el juez habla, hay una reverencia, no hay de hacer y brincar y hablar y hacer, y esto es lo que vemos hoy en estas iglesias, solo para quedar bien con el pueblo, y lo que estamos haciendo es dando un mal ejemplo, y estamos haciendo una ensalada para que después la siguiente generación sea peor, porque va a haber menos reverencia en la casa de Dios, va a haber menos santidad, porque cada vez le estamos soltando el agarre. Yo estaba pensando esta semana y dije, nosotros la iglesia hemos perdido el agarre a lo que es de Dios. Nosotros si le tenemos un dedo sería mucho, amados, un dedo a lo de Dios. Pero que nosotros tengamos las cosas de Dios así bien agarradas, no es cierto. A veces escucho ya muchos predicadores y se sueltan a mano hablando de muchas otras técnicas en cómo hacer la iglesia grande. Hablan de cosas, hermano, que yo me quedo admirado. Me da lástima de que la Biblia no se predica, me da lástima, me da tristeza de ver que no hay una pasión para esta preciosa palabra de Dios. Es algo precioso que debemos de todos leer. No podemos, hermanos, decir que una hora sería suficiente. Esto es de toda la vida, de abrir las Escrituras y dejar que la palabra de Dios nos inspire cada día y nos dé vida cada día y nos dé más y más. Es triste de ver cuando el hombre no puede ver esto. Yo a veces digo dentro de mí cuando estoy estudiando la palabra del Señor, le digo, Señor, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que yo hice para merecer esto? Lo que tú me das hoy aquí en este escritor. Porque no hay nada que yo diga yo que tenga o que haga que ha dado especialidad a lo que Dios nos revela en su palabra. Pero así le ha placido a Dios. Cuando un hombre tiene hambre por la palabra del Señor, dele gracias a Dios que tiene hambre. No lo halle como tarea, no lo halle como aburrido, sino véalo como algo tan especial, porque hay muchos que no pueden. Y yo creo que esto aquí es donde Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es Dios el que inicia la relación. El que no busca a Dios es porque Dios no lo busca a él. Así es. La Biblia nos enseña, pero hoy tenemos una teología de que todos andan buscando a Dios. Todos adoran a Dios. Todas las iglesias, y entre más emocionantes, más emociones, más música, más ruido, más de todas las emociones surgen ahí más está Dios. Es mentira. Eso es una mentira que el hombre ha surgido y ha levantado para engañar a miles y a miles y a miles, y lo ha hecho y lo ha logrado, y por eso lo ha hecho, y aún muchos están cayendo en esa mentira. El deleite está en Cristo. Cristo no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con música. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es exaltado. La mejor adoración es vivir como Él quiso que viviéramos. Obedecerle sería la mejor adoración que tenemos. No levantar manos y salir de aquí y pecar. No levantar manos y mañana mentir. No levantar nuestras manos y odiar a mi hermano. Eso es lo que pasa en todas las iglesias. La mitología pagana está repleta de estas cosas, amados. Y eso es lo que ha ganado la iglesia protestante. Este no fue el principio. Los protestantes, los padres de la iglesia protestante que nos ha concedido tener esto, no fue la meta de que nos desviáramos así tan fuerte de la doctrina de la palabra del Señor. El Señor vino, hermanos, y se encarnó mediante la concepción virginal. Mediante la concepción virginal que fue por voluntad de Dios. Usted sabe, yo sé, los que tenemos Biblias, que esto no fue una obra de la Virgen, como algunos creen, que la Virgen fue la que obró en esto. Esto fue plan de Dios. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que fue un ángel que le fue a hablar a esta doncella que no sabía lo que estaba pasando, hasta que el ángel le dio las buenas nuevas y le dijo que ella era escogida por Dios. Ella no lo sabía, no había poder en ella en hacer esto. Esto fue algo que vino de Dios mediante la concepción virginal. Estas son doctrinas que no debe la iglesia nunca perder. La concepción virginal debe de siempre existir en nuestra doctrina porque nació de una virgen. Y también el quinosis nunca se debe de perder, nunca en la iglesia, ni tampoco la encarnación. Nunca se olviden de esto, porque aquí es donde nos representa el Señor a nosotros. Aquí es donde está la línea de Adán hasta hoy, hasta esta fecha, donde nos representa a los del antiguo, a todos los creyentes del antiguo. Otra cosa, hay muchas iglesias que piensan que por la ley fueron salvos. Mentiras, no es por la ley. La verdad, lo que nos enseña la Biblia es todos los creyentes en el Antiguo Testamento que creyeron en el Mesías que iba a venir, esos fueron salvos en el Antiguo. Y ahora todos los que creemos en la manifestación de Cristo Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo que vino a encarnarse, ese tiene salvación. No hay salvación, amados, en otra cosa. No hay salvación en otra deidad. No hay salvación en nadie más, solamente en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El hombre, hermano, está destituido de la gloria de Dios, y esta es la verdad. El hombre como yo y usted somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, y no somos mejores que nadie, somos iguales, pero por la gracia de Dios somos salvos. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habitó, dice Pablo, escribe Pablo aquí a los Colosenses 2:9, porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 también, cuando usted tenga la oportunidad, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda. Esa palabra toda es una palabra que llena todo. Está lleno todo, toda plenitud.
Aquí no vemos una porción como algunas sectas dicen que es menos que Dios. Aquí la Biblia dice toda plenitud, toda plenitud. No estamos hablando de una plenitud parcial como algunos piensan y predican. Una plenitud parcial no es. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora, habitó toda la plenitud en el Hijo porque Él era Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice, Dios no comparte su gloria con nadie. So llegamos a la conclusión que era Dios mismo el que vino en Cristo Jesús. El Hijo Dios, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero sí nos damos cuenta que habla de la palabra sarki. La palabra sarki en el griego, esto significa y está relativo con la carne, está relativo con la carne. Y aquí lo vemos, hermanos, Pablo, otra vez este maestro, 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Primera de Juan 4:2 dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces la iglesia que no confiesa esto, que dice, no, yo no creo esto, hermano, es una mentira. Entonces necesitamos otra vez ir a las Escrituras con usted para que usted otra vez aprenda esto. Yo sé que a veces esto es difícil de entender, no va a ser fácil, son cosas de Dios, no son fáciles. Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido, fíjese, allá en ese tiempo, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta era la doctrina de allá, amados, y es la misma que está hoy en estos tiempos. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Por eso vino la carne. Por eso Él vino en la carne, para abolir todas esas enemistades. Primera de Pedro 3:18 dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en Espíritu. La carne tuvo que morir. Claro que sí. Yo estoy en acuerdo con usted de que Cristo murió. Claro que sí. Como hombre, claro que sí. Pero también resucitó al tercer día. Hay muchos que a veces evangelizamos y hay muchos atrevidos. Y hay muchos que se atreven a decir, bueno, pues Él fue hombre y Él murió como hombre. Sí, es cierto, pero la Biblia también da testimonio que en el tercer día Él resucitó. Si no sabemos la Biblia, nos ganaron. Tenemos que leer las Escrituras. Esto no se va a ganar con una emoción, esto se va a ganar con la letra, con la palabra de Dios. Esto no se gana, hermano, con las emociones. Esto no se gana con cosas así que no son concretas. Tienen que ser concretas. Tienen que quedar grabadas. Ese efecto en su vida ha hecho efecto en mi vida. Ha hecho efecto en mi vida. Cuando yo sé quién es Jesús, cuando yo leo la palabra del Señor y estudio quién es Cristo Jesús, hace efecto en mi vida. ¿Qué es el efecto? El efecto es de que me ayuda a tener más fe. Me ayuda a aprender a sufrir. Me ayuda a perseverar. La palabra me da fe. Pero si no sé estas cosas, ay de mí, yo quedo solo. Es visto también que el Señor ascendió siendo eternamente Dios. Dice Hebreos 7:24, por cuanto permaneció para siempre, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Y el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. De carne y sangre fue Jesucristo. De lo mismo participó para ser como los suyos que somos hoy. De semejanza nuestra, mas sin pecado, para ser después nuestro sumo sacerdote que nos ve, que nos representa o que nos representaría con su propia sangre.
no iba un espíritu poder a representarnos. Dios no hubiera podido venir a representarnos si no hubiera sido carne. Dios en espíritu vino, hizo sombra en la Virgen, y de ahí vemos el Verbo que estuvo con Dios, que vino a salvarnos. La Biblia da testimonio de esto. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, esta es la creencia, la ley. El hombre es pecador, el hombre peca, el hombre está destituido de Dios, necesita llevar un sacrificio cada año, cada mes, cada semana, un sacrificio al templo. Un cordero tenía que morir para representar sus pecados, pero no limpiaba sus pecados ni los salvaba. Lo que los salvaba era la fe. La fe era lo único que salvaba. Cuando ese hombre, esa mujer llevaba ese sacrificio, la fe en que ese sacrificio iba a morir por él, era lo que lo salvaba. No era el sacrificio, no era la ley, era la fe que ellos tenían en ello. Como cuando el Señor dijo, cuando sea el Hijo levantado como la serpiente que fue levantado cuando Moisés levantó el serpiente y creyeron. Es la fe. Pero acuérdese bien, aquí es donde viene también otra cosa. No vaya a pensar usted, bueno, pues ya ve, es la fe. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe Dios la da, es un don de Dios. No nacimos con esta fe para ser salvos. Entonces aquí otra vez va a Dios. La fe, la gracia, la misericordia, el llamado, la salvación, todo surge de la eternidad de Dios a quien Dios Él quiere. Los escritores apostólicos que, hermanos, vemos nosotros, recalcan la realidad de la encarnación, como Juan el apóstol cuando combate los inicios de una cristología docética. Cuando nos damos cuenta de esta palabra docética o el docetismo, esto es, hermanos, una enseñanza que también surge también en nuestras iglesias. Es la enseñanza de que Jesús era Dios, pero solo tuvo la apariencia de un hombre. Yo me acuerdo a veces escuchar estas clases de interpretaciones aquí en la iglesia, de que aparecía ser Dios, aparecía ser hombre, pero no era en total. Era algo diferente a nuestra naturaleza. Este es el docetismo. Docética, es una doctrina docética. Ahora, ¿está mal esa doctrina docética? Pues si Juan tuvo que, hermanos, corregirla, ¿qué nos dice ahí? Si Juan tuvo que ir en contra de esa clase de doctrina, ¿qué nos dice que está mal? Si Juan tuvo que corregir esa tarea, ¿qué significa? Que estaba mal. Entonces todo ese docetismo que nosotros nos damos cuenta que hay también en las iglesias, porque hay muchos que van a decir así. Usted quizás mañana va a toparse con un cristiano que le va a decir a usted, oh sí, él fue hombre, pero no fue igual que nosotros. Entonces ahí estamos viendo un docetismo que necesitamos nosotros ir a las Escrituras y darnos cuenta de que sí fue humano como nosotros, como dice Juan capítulo 4, versículo 6, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Aquí es donde nos damos cuenta. Esta idea puede destruir la representación de Jesús, de Jesucristo, de nosotros en la cruz como hombre y no representarnos en total, dejando afuera otros elementos. Es muy importante porque estamos hablando de un Dios perfecto. Dios, hermanos, cuando nosotros vemos nuestro pecado en el sentido nuestro, no somos pecadores, ¿verdad? Pero yo quiero que usted mañana o hoy vea la santidad de Dios, su perfección, lo que Él exige, la limpieza. Usted entra a su presencia de Él exige una limpieza que surja, que haya cuando usted entra a su sala. Él no es de esos de que, oh sí, pasa con tus zapatos sucios. Oh sí, pásale así con... Dios es santo, amado. Por favor. ¿Qué le dijo Moisés? El Señor cuando se acercó a la zarza ardiendo le dijo, quítate esas sandalias porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Hermanos, si llegamos a la presencia de Dios, amados, es donde tenemos que decirle, Señor, Él es limpio, Él es Dios, Él es el creador de todo el universo, Él merece toda la reverencia que le debemos de dar a Él como Dios, Él merece toda la adoración, Él merece toda la obediencia suya. No merece una porción. Eso nos demuestra que necesitamos nosotros corregir nuestra visión.
La visión cuando no está correctamente bien, necesitamos ir al oculista para que nos chequee la visión. Eso nos da a entender que en lo espiritual también, cuando pensamos nosotros que le damos a Dios con 10, con eso nos lo ganamos a Dios, estamos equivocados. A Dios se le da 100 o nada. Dios es santo. Por eso aquí es donde yo llego a ver que yo soy inútil. Somos inútiles siervos que llegamos a hacer nada. Aunque usted haya levantado muchas iglesias, aunque usted haya enviado a muchos pastores, la gloria es para Dios, no es para usted. Somos siervos inútiles. Hay muchas denominaciones, hay muchos pronombres, hay muchas personas que se jactan de sus ministerios, de que están alcanzando al mundo. La ignorancia. La verdad es de que Dios es el que recibe la gloria porque nosotros no hemos hecho nada. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros hemos hecho, no hemos hecho nada. Si hemos levantado muchas iglesias, qué bueno. Si hemos levantado muchas iglesias, qué bueno. Ojalá que todas esas iglesias que hemos levantado están predicando la sana doctrina. Yo creo que le garantizo que la mayoría de ellas no están haciéndolo. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente y cada quien piensa diferente. Por eso. Entonces esto es importante, hay diferentes niveles, somos imperfectos, pero cuando vemos a Dios, Dios es grande, es poderoso. Si nos concede estar en su presencia, dele gracias a Dios. Si usted puede estar en el templo, dele gracias a Dios. Si usted es salvo, dele gracias a Dios. No se basa en sus sentimientos, no se basa en lo que usted siente, no se basa en los problemas, básese de que Dios lo trajo hoy, aquí está usted. That's it. Porque si usted se basa en los problemas, se basan de que no me sentí bien a ir a la iglesia, me sentí desanimado, me sentí animado, ya empezamos a enfocarnos en las emociones, amados, pues de seguro que usted va a caer un día porque usted está enfocándose en las emociones. Enfóquese en Dios. Dios es el que me salvó. Dios es el que me sostiene. Si estoy aquí ahorita y soy salvo de verdad, aquí voy a estar, aquí voy a morir en esta fe en Cristo Jesús, siempre y cuando Dios me lo conceda. Siempre y cuando Dios me lo conceda. Bueno, con esto voy a concluir, porque podemos seguir con su cansancio, su sed, sus lágrimas, su propia sangre que derramó en la cruz. Esto da testimonio de que Él fue el Cristo. Primera de Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Primera de Juan 4:1-3, cuando tenga la oportunidad lo puede leer. Esta es la encarnación, la carne de Cristo, cuando Él vino en carne. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Lo único que me lleva a llevar esto es a una reverencia a Dios, me lleva a tenerle a Él más reverencia, me lleva a mí a tener más cuidado. Esto no es otra cosa más. Me lleva a temer a Dios más. Me lleva a acordarme quién es Dios. Me lleva a una relación verdadera. Nosotros necesitamos oír que este Dios es santo. Necesitamos oír que este Dios es poderoso. Necesitamos oír nosotros lo que dice la Biblia. Cuando describimos esta grandeza de Dios, nadie se va a sentir digno. ¿Y quién va a venir, verdad? Bueno, pues está cierto. Porque si tú estás aquí no es porque tú quieres, estás aquí porque Dios te ha escogido. Nadie va a venir así. Tú no vas a venir aquí con esta clase de enseñanza. Aquí se da cuenta uno que es Dios el que trae las almas. El que Dios atrae, aquí se queda. El que Dios no trae, se va. Y esto es lo que pasa hoy, que hoy nosotros pensamos que somos nosotros los que traemos a la gente. Hay que cambiar el mensaje. Hay que diluirlo más. Estas cosas no se pueden hablar. Para que yo traiga almas aquí, tengo que hablar solamente de amor. Vengan los que están enfermos, porque Dios los va a sanar. Vengan los pobres, porque Dios los va a hacer ricos. Vengan los que tienen aspiraciones a progresar en la vida, porque Dios les va... las iglesias así van a estar, amado. Así van a estar. Pero que yo le hable a usted de que Dios es el que lo trae a usted, es la verdad. Yo le estoy dando una falsa esperanza a usted, diciéndole que Dios le va a resolver todos sus problemas. Si yo veo que tiene un problema en su matrimonio, y yo me atrevo a decirle a esa persona, como otros ministros que se atreven a decirle a la gente,
Oh, yo le garantizo que si tú vas a la iglesia, Dios va a mejorar tu matrimonio. Esa es una mentira. A veces hasta se ponen peores. Los matrimonios empiezan a haber problemas. Ya vas a la iglesia, ya tienes que ir a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Van a surgir los problemas. Que yo le diga a usted que su familia va a ser mejor, hermano. A veces va a haber problemas con los hijos. Eso sería una mentira, pero la verdad es de que la única salvación en que podemos hallar es en Cristo. Cristo es el único que nos puede salvar del infierno, del lago ardiente. Él es el único. No hay otra salvación. Aquí es donde usted queda y dice, pero le voy a buscar acá, le voy a buscar allá, le voy a buscar aquí. Ojalá que le atine. Es cierto, ojalá que le atines, pero no le vas a atinar, porque si no es Dios, te vas a perder. Es Dios el que trae las almas, es Dios el que salva. Esta es la reverencia que el hombre ha perdido, pensando de que va de aquí a allá, pensando de que está hallando salvación. Está perdido en la iglesia. La dracma se perdió en la casa de la mujer. La dracma se perdió en la casa de la mujer. Hay almas que se pierden aún estando en un templo. ¿Por qué? Porque están ellos en otras cosas y no en la verdad, que es Dios. Dios es la verdad. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor que Él envió a su Hijo, que Él es el que vino a salvarnos. Ahora tiene sentido de que Él haya venido. Antes yo no entendía esto, pero qué bueno que vino por mí, porque si no yo estuviera perdido. Como yo veo la situación en mi vida, sin el Señor yo estoy muerto. Sin el Señor yo no tengo vida, hermanos. Sin el Señor no hay esperanza. Sin el Señor yo soy un pecador. Sin el Señor yo soy igual que usted. Sin el Señor yo no tengo vida eterna. Él es el único que me puede salvar. Por eso le podemos dar gracias a Dios, que nos tuvo misericordia. Algunos jóvenes, algunos en una edad anciana, pero Dios nos tuvo misericordia. No sabemos el tiempo puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en la ansiedad, no sabemos. Pero si está en el plan de Dios de que esa persona sea salva, antes de que parta a la eternidad, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Puede ser cuando esté más grande, puede ser cuando esté más joven, puede ser cuando ya esté anciano. Pero Dios le dará la oportunidad, si está en la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, porque tú nos has brindado misericordia. Gracias te damos porque tu Hijo vino, Señor, y nos ha salvado. Señor, gracias te damos que no miraste nuestros pecados, que están, Señor, presentes ante ti siempre. Gracias que no miraste mis pecados, gracias que no miraste los pecados de mis hermanos y que nos has salvado. Gracias que no has visto nuestras caídas, nuestras infidelidades, nuestras subidas y bajadas. Gracias que tú solamente ves a Cristo en nosotros. Gracias que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Gracias que viniste a ser hombre para representarme en la cruz, clavado en la cruz, para que yo pudiera ser salvo. Ahora hay una esperanza, pero la única esperanza que hay es en Cristo. No hay esperanza en otra religión, no hay esperanza en otra deidad, no hay otra esperanza en otro menos que este Jesús que está en el Evangelio, ni uno que está superior a este Jesús que está en el Evangelio. La salvación se halla en este Jesús, el que está en el Evangelio, el que vemos, el que se ha describido hoy. Este es el Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque tú viniste aquí a esta tierra y nos diste una esperanza. Ahora, Señor, ayúdanos a no cansarnos, a seguir confiando de que tú vas a tocar los corazones de nuestras familias. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Yo sé que va a ser cuando tú vas a querer. Yo sé que vas a ser tú, Señor. Yo sé que vas a ser tú, Señor. Y no perdemos la esperanza de que un día esto va a acontecer. Quizás ahorita no lo vamos a ver, quizás más después no lo veremos, pero un día los vamos a ver en gloria porque tú los salvaste un día. Pero sí, la verdad es que tú eres el único que salva, Señor, y queda de ti de salvar. Muchos perdieron la esperanza en nosotros de que íbamos a ser salvos. Muchos se perdieron, se apacientaron, Señor, se impacientaron y se fueron a otro lugar.
y no vieron lo que tú has hecho, Señor. Así nosotros ahora tenemos que esperar para que también nuestras amadas familias también sean salvas. Ahora tenemos que pasar por esta situación en esperar, en esperar, en esperar, en esperar y en esperar y en esperar. Pero si en verdad tú eres el único que puede salvar, no hay otra salvación, Señor. No hay otro que pueda llevarnos al cielo, solamente tú, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por vernos venido a salvarnos y puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Amén.